y vamos a recibir palabra. Y quiero hablar hoy día del agradecimiento espiritual. Efesios 5, 19 al 20 dice así, en el nombre del Señor. Efesios 5, 19 al 20. Dice así, en el nombre de Jesús. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, Padre, por tu palabra. Háblanos en esta hora, en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Amén. Lo vuelvo a leer. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, hemos llegado, hermanos, ya al final de este 2025. ¿Quién lo diría si parece que fue ayer que comenzamos el año? Y hemos llegado una vez más a un final, y en este caso, final de este año 2025. Y la verdad que yo creo que definitivamente todos tenemos mucho por lo cual agradecer. En medio de todo, hay bastante por qué agradecer. Pero como cristianos no podemos quedarnos solamente con ese agradecimiento material, ¿ya? Con ese agradecimiento que normalmente tienen todas las personas del mundo, porque hay muchos que dan gracias por el año, en la televisión, personajes de la farándula, la gente en general da ese agradecimiento que normalmente tienen las personas del mundo, ¿cierto? Que no conocen al Señor. Y normalmente en esta época de fin de año toda persona tiene agradecimiento, por ejemplo, por la familia, por la vida, por la salud, por el trabajo, por los amigos, por los distintos momentos de alegría, etcétera, etcétera. La gente se expresa agradeciendo por ese tipo de cosas. Y es por eso, hermano, que como cristianos, como hijos de Dios, debemos reflexionar en las palabras que nos dice aquí el versículo 20 del texto que hemos leído. Dando siempre gracias por todo a nuestro Dios. Dando siempre gracias por todo a nuestro Dios. Y este tipo de agradecimiento, la verdad que va más allá del agradecimiento de la gente del mundo. No es solamente un agradecimiento material, no es solamente un agradecimiento, ¿cierto?, que tiene que ver con lo material o lo terrenal, sino que es un verdadero agradecimiento espiritual. Un agradecimiento espiritual. Y el agradecimiento espiritual va más allá de solamente sentirnos felices, ¿ya? Mucho más allá de solamente sentirnos felices por las cosas que hemos recibido, sino que el agradecimiento espiritual tiene que ver con sentirnos gozosos, sentirnos agradecidos por conocer y entender lo que Dios quiere de nuestras vidas, felices, gozosos por sus propósitos para con nuestra vida. Con eso tiene que ver el agradecimiento espiritual. Mire, Jeremías declaró allí en el capítulo 9, versículos 23 al 24, Jeremías 9, 23 al 24, dice, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar. Alábese en esto el que se hubiere de alabar. ¿En qué? En entenderme y conocerme, que yo soy Jehová el Señor, que hago misericordia, juicio, justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová el Señor. Así que si hay algo de lo cual el Señor se agrada es
es aquel que entonces, si se ha de alabarse a sí mismo, que sea porque ha logrado conocer al Señor, ir entendiendo al Señor, pero no por su sabiduría, no por su valentía, no por sus riquezas, sino por conocer al Señor. Alábese por eso, por conocer a Jehová. Dice que quien soy el que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice el Señor. Amén. Así que si hay algo que usted puede decir hoy día, qué bueno que conozco al Señor. Qué bueno que pude recibir esa palabra por la cual Cristo el Señor se reveló a mi vida. Quizás muchos se alabarán y dirán, cierto, alabanzas a sí mismos por lo que alcanzaron a fin de este año, por algún logro, por concretar algún desafío, llegar a una determinada meta. Y uno puede reconocer esas cosas, pero por sobre todo el Señor, ¿qué quiere de nosotros? Que si hemos de decir algo en alabanza, sea porque le hemos conocido, porque estoy recibiendo su palabra, porque su palabra viene a darme luz, claridad y me ayuda a entender más y más lo que Él quiere de mi vida. Y eso es tremendo, hermano, entender y conocer a Dios y entender lo que Él quiere de nosotros. Yo lo considero maravilloso, porque por muchos años anduvimos extraviados y quizás en una religiosidad que nos llevaba solo a cumplir cosas, ceremonias y cuantas cosas, cierto, que ahí las sumábamos a una rutina religiosa, pero no era conocer a Dios, no era entender lo que Él quería manifestar a nuestra vida, a nuestro corazón. Entonces, si usted está conociendo al Señor, entendiendo lo que Él quiere de su vida, conociéndole a Él cada vez más y más, yo eso lo considero una tremenda bendición. Amén. No sé si me hago entender. Así que mire, verdaderamente acá la única manera de agradecer por todo es tener nuestro corazón en ese agradecimiento espiritual que le estamos llamando hoy día. Un agradecimiento espiritual que nos permite comprender lo que Dios hace, todo lo que Dios permite y todo lo que Él nos da. Y también todo lo que Él no nos da, porque hay cosas que el Señor no nos da y no nos dio en este año. Y me voy a quejar, me voy a lamentar. No, gracias Señor. Gracias por lo que no me diste, Señor, porque tú sabes lo que es mejor para mi vida. Así que, amados, todo esto que Dios hace debe llevarnos a ese agradecimiento espiritual, porque todo lo que el Señor ha hecho en este año 2025 forma parte del plan perfecto del Señor para nuestra vida, aunque de repente no lo hemos entendido. Ahora, ¿cómo podemos expresar en nuestra vida este agradecimiento espiritual? ¿Cómo lo podemos expresar? Veamos lo que nos enseña la palabra de Dios. ¿Qué dice el libro de Job, capítulo 5, versículo 17? Libro de Job, capítulo 5, versículo 17. Dice, he aquí bienaventurado es el hombre a quien Dios, ¿qué hace? No sé cómo dice esta versión acá. La está buscando. Si ya tienen su Biblia, ayúdeme a ver ahí, cuando dice aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Interesante. Por tanto, no menosprecies, dice, la corrección del Todopoderoso. Mire, verdaderamente esta es una de las bienaventuranzas de la Biblia de las que menos se habla, ya que humanamente hablando, nadie quiere agradecer por el castigo. No se habla mucho de esta bienaventuranza, la vuelvo a leer. He aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso. Y ojo que especifica que es un castigo considerando ¿qué cosa? La corrección. ¿Ya? La corrección.
yo le decía, una bienaventuranza no muy considerada, porque nadie agradece por el castigo. Pero cuando reconocemos, hermanos amados, con sinceridad, con mucha sinceridad, los errores que hemos cometido, son pocos sí los que reconocen sus errores, sus rebeldías, las rebeldías que hemos tenido y los pecados. Me acordé de Caleb, que de repente le dan sus turururos, sus berrinches, y después nos pide perdón a todos. Va donde la abuela, donde la tata, donde las tías, perdóname. Uno podría caer en que, porque como lo hace continuamente, ya, sí, te perdoné. Pero la verdad que yo cuando él dice perdóname, yo valoro eso, porque también refuerzo el hecho de que él se da cuenta que hizo algo que no está bien. Su berrinche, sus pataletas, ¿cierto? ¿A usted le dan berrinche y pataleta de repente, no? También le dan. Di la verdad, Rosa, ¿cierto? Y tiene que acercarse al Señor, porque si se queda con esas pataletas y esos berrinches, usted sabe que no le va bien, porque trae otras consecuencias, sino que tenemos que ir inmediatamente delante del Señor. Perdóname, Señor, perdona mis carnalidades, ayúdame, corrígeme en esto. Y la verdad, hermano, volviendo acá a la palabra, que cuando reconocemos con sinceridad los errores que hemos cometido, la rebeldía que hemos tenido y los pecados en los que hemos estado allí enredados, verdaderamente, ¿sabe qué? Podemos agradecer que nuestro Dios nos haya puesto un alto. Eso se le agradece al Señor. Cuando se cayó en rebeldía, en cosas que, provocaron tristeza al corazón del Señor, pero también el Señor en muchos casos nos colocó un alto. Hasta aquí nomás. Y es lo que tenemos que hacer muchas veces cuando hay que corregir a nuestros hijos. Hay cosas que tenemos que poner un alto allí. Y Dios nos pone un alto. Y en eso tenemos que ser también agradecidos. Agradecer que nuestro Padre Celestial nos haya disciplinado, nos haya puesto un alto por medio de su amor para nuestra vida. Porque Él no quiere que terminemos en un fracaso o en una destrucción. Por eso Él nos pone un alto, nos disciplina y nos trae allí una corrección. Es tremendo, hermano, porque Él por sobre todo es Padre y Él no quiere que usted y yo terminemos mal nuestra vida. Hebreos 12, 5 al 7 dice, Hebreos 12, 5 al 7, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Y si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? ¿Sabe que por falta de disciplina, corrección y todo lo que hemos mencionado, hay hijos, muy mal hijos, y que al final se le aguantó todo y hubo un complacerles en todo que al final se han transformado en una carga, en un peso terrible a la sociedad, porque al final terminaron haciendo lo que quisieron. Tiempo atrás leí un informe de la policía de Estados Unidos, años atrás ya, cuando no se veían tantas cosas horribles, y el informe decía, si quieres tener algo así, de lo que me recuerdo, si quieres tener un hijo en problemas, en delincuencia, en rebelión, en malas acciones hacia la comunidad, la sociedad, un hijo en drogas, un hijo en desorden, si quieres tener un hijo de esa manera, decía, complácelo en todo
no lo castigues, no lo disciplines, haciendo ver que al final, aún la misma policía concluye en que muchos de estos hijos delincuentes que caen en droga fueron tremendamente consentidos y nunca hubo una mano de corrección. Y el Señor lo dijo hace tanto tiempo, hermanos amados, aquí en Hebreos 12, 5 al 7. ¿Habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él? Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Mire, hoy ya al terminar, al concluir, queda poco, al terminar este año, muchos pueden decir, gracias Señor por no dejarme descarriado. Gracias Señor por no dejarme perderme. Gracias por traerme de nuevo a tu camino. Algo hizo el Señor. Quizás le dolió a la carne, pero el Señor me trajo a su camino. Me volvió a mostrar la senda. El Salmo 119, 67 dice, antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Así que, amados, el agradecimiento espiritual debe llevarnos a sentirnos totalmente agradecidos, aún por esa disciplina, ese castigo que el Señor hizo en mi vida o permitió para mi corrección, para volver a valorar a Dios en su amor como Padre y no descarriarme, no volver atrás, no perderme. El agradecimiento espiritual logra entender eso y lo reconoce y tiene un continuo agradecimiento. Claro que uno lo entiende cuando ya tiene madurez. Yo tengo una hermana mayor, a quien visité estos días, estuve con ella y con mis otros hermanos, compartiendo ahí con la familia. También estuve predicando en 2 iglesias que envían salud, entre paréntesis, me había olvidado, 2 iglesias de Concepción y San Pedro. Bueno, y mi hermana mayor fue, espero que no vea la transmisión, pero ella fue bastante rebelde. ¿Ah? Era un poquito rebelde y no aguantaba mucha corrección, quería hacer lo que quería. Y se llevó sus buenos correazos en ese tiempo, ¿ah? De parte de mi papá, sus correcciones, hay sus correctivos, como diríamos. Y cuando ella creció, maduró, al final pasó a ser, porque fue entendiendo, que es bueno, porque hay unos que crecen y no maduran nunca, pero ella fue entendiendo de que muchas veces la disciplina aplicada era por su rebelión en el corazón, y si no se hubiese aplicado una disciplina, ella quizás ¿dónde estaría? Y cuando ya salió de esa etapa de juventud, creció, fue la más ligada a mi madre y a mi padre, la que más cercana estuvo hasta el último, hasta el momento de la partida de ellos. Y cuando ellos fallecieron, y hasta ahora siempre dice, mi papá me corrigió, me disciplinó, me castigó, mi mamá también, y ahora entiendo, y quizás más debieran haberlo hecho para no haber cometido tantas tonteras y tantos impulsos de ese tiempo, de esa edad de rebeldía. Y agradecía, ahora agradecía. Claro, hay una madurez, hay un criterio, hay una visión distinta de ver las cosas. Eso pasa cuando la persona ya crece, cuando uno pasa a ser padre, logra entender a los padres y muchas cosas que ocurren cuando uno no las ve y está pequeño, está chico todavía. Así que, amados, debemos ser agradecidos por la disciplina de Dios, por la corrección del Señor. Ahora tratemos de hacer las cosas bien y de ser maduros espiritualmente para no experimentar esa disciplina o ese alto que Dios a veces nos pone,
sino que también vamos siendo entendidos, ¿ah? Y no busquemos aquello. Así que, y si ha ocurrido una disciplina, un castigo, una corrección, un alto de Dios, dígale gracias, Señor. Usted sabe en qué momento fue ese alto, en qué momento fue esa disciplina, y quizás no la vio así, pero ahora el Señor te revela y te muestra que hubo un momento de un alto de Dios, y por lo tanto debo ser agradecido de aquello, porque al que ama a Dios, corrige. Al que ama a Dios, corrige. Siéntase agradecido y amado por el Señor. Pero también vamos entendiendo, ¿cierto? O teniendo agradecimiento espiritual, estando agradecidos. ¿Sabe por qué? Por los procesos. Los procesos que el Señor ha permitido que enfrentemos. Y Primera de Pedro 5:10 dice así. Primera de Pedro 5:10. Mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Y sabe, debemos ser agradecidos por los procesos que el Señor ha permitido que enfrentemos. Y un proceso es una etapa de crecimiento y de formación. Eso tiene relación con un proceso, una etapa de crecimiento y de formación en la vida y en la vida de todo cristiano. Y Dios permite estos procesos, amados, para moldear carácter, para moldear nuestro carácter, para purificar nuestra vida, para afirmarnos en la fe y para prepararnos para lo que viene. Mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que habéis fallecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Seamos agradecidos con esa etapa de crecimiento y formación que el Señor permitió en nuestra vida. Y en los procesos estamos siendo preparados, hermano amado. En los procesos no estamos siendo castigados, aunque de repente no comprendamos. La verdad que lo que Dios está permitiendo es que en nuestra vida podamos confiar así como José en Egipto. De esa misma manera, podamos allí confiar, ¿cierto? Que aún en la misma vida de José cada etapa parecía injusta, incomprensible, pero Dios lo estaba preparando para cumplir su propósito. Todo parte por el rechazo de sus hermanas, o de sus hermanos, y después tomado, echado a un pozo, le llevan la historia al papá de que había sido despedazado por animales, por bestias, y allí José comienza a experimentar una etapa muy difícil en su vida. Llega a ser acusado, ¿cierto?, de querer aprovecharse de la mujer de Potifar, es metido en la cárcel, y así usted va viendo la historia con procesos que le vienen de un de repente y muy trágicos, muy malos para su vida. Pero uno, cuando va viendo por la palabra del Señor, que posiblemente era muy difícil para comprender para José, pero Dios lo estaba preparando para cumplir un propósito. Y vea usted el final de José. Bueno, tomando en cuenta lo que dice la palabra, lo que la Biblia nos enseña, es por eso que nosotros también podemos sentirnos, hermanos, agradecidos por los procesos. Dios permite procesos en nuestra vida. La palabra de Dios declara que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Todas las cosas le ayudan a bien. Eso lo dice Romanos 8:28. Así que quizás este año 2025 usted ha tenido un proceso, y un proceso difícil, y quizás viene desde antes. Pero debe haber un agradecimiento espiritual que tiene que ver con el hecho de entender que lo que usted vivió fue un propósito de Dios, fue un proceso para llevarte a cumplir un propósito. Y entender un plan glorioso del Señor para su vida. También debemos estar agradecidos con este agradecimiento espiritual por los desiertos que hemos pasado.
castigo, disciplina, procesos, y a veces mucho más fuerte que un proceso, un desierto. Pero el agradecimiento espiritual lleva a dar gracias aún por ese desierto. ¿Qué dice Deuteronomio 8.2? Deuteronomio 8.2. Dice, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios, estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Mira, hermano, el desierto es una etapa de prueba. El desierto es una etapa de prueba profunda donde Dios permite que dependamos totalmente de Él. No de nuestras fuerzas, no de nuestras emociones o recursos, sino que dependamos totalmente de Él. Por eso es un tiempo de desierto donde no hay nadie a tu lado. ¿Ha visto películas por ahí donde hay gente que ha caído por un accidente o por una determinada situación en un desierto? Hay una película que me marcó desde niño, hace muchos años atrás, y se llama justamente así, Perdidos en el Desierto. Se trata de un niñito, un muchachito que parte con su tío a visitar familiares y tienen que cruzar el desierto para ir de un lugar a otro. Y en el desierto el tío sufre un infarto y no puede conducir más la nave y hasta cae a pleno desierto. Muere el tío y el niño queda con algunas heridas, pero con vida. Y vive toda una odisea tremenda, una aventura de no tener alimento, de no tener agua, lo pica un alacrán. Lo único que quedó con él fue su perrita, una mascota. A todo esto la perrita estaba esperando sus cachorritos y da a luz en pleno desierto. Fue lo único que en parte alegró la vida de este niño. Y recuerdo yo que yo estaba así emocionado viendo esa película. Lo único que quería que el niño se salvara, porque no encontraba nada, ni un auxilio, ni agua, ni nada. Y al final que él lo salva es un llamado, un nómade, que iba caminando por el desierto. Y es el que lo salva y lo lleva tras largas horas de camino a un lugar donde puede ser ayudado. Me marcó y hasta ahora me acuerdo, ¿se da cuenta? Búsquela, Perdidos en el Desierto. A pesar de los años, muy buena. Y ahí yo quedé impactado por lo que este niño pudo vivir en el desierto. Y yo entendí entonces qué difícil es vivir en un desierto. Pero a veces en lo espiritual nos toca vivir por tiempos de desierto. ¿Y sabe que Dios lo permite? Porque es el momento, el único momento donde Dios te quiere enseñar que ya no dependas de tus fuerzas, que solamente aprendas a depender de Él, ya no de tus emociones o recursos o lo que tengas materialmente, sino que solo le puedas mirar a Él. Yo no sé si alguno lo ha vivido. Yo en lo personal espiritualmente lo viví. Y aunque nadie me lo dijo, se reveló a mi corazón que era un momento de desierto, para poner mi mirada, mi fe, mi confianza solamente en el Señor. En ti está cómo salgas de ese desierto, si te vas a reanimar, infundir fe, confianza, si te vas a aferrar a las promesas, tenlo por seguro que vas a pasar el desierto. Pero si usted se lamenta, se queja y le echa la culpa a medio mundo y comienza a renegar contra Dios, va a ser complicado. Entonces, si el desierto me sacó fortalecido, si en el desierto me pude levantar y salir fuerte, fortalecido por el Señor en fe, en confianza, con una nueva visión de las cosas, gloria a Dios y agradecido estoy por ese desierto. Porque aprendí a depender totalmente del Señor y no de la gente, no de los hombres, sino que única y exclusivamente del Señor. Unos estarán contigo siempre, otros te dejarán, te abandonarán. Que los que te dejen no te lleven a depresión, a lamentarte, ni te detengan en tu visión, en tu caminar,
en tu fe y en tu vida cristiana, porque hay uno que ha prometido no dejarte nunca y ese es el Señor, el Dios poderoso, el que dice: yo estoy contigo y estoy para fortalecerte, para animarte. Yo soy tu Dios, el que te da fuerzas. Nunca te dejaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia, dice el Señor. Y a veces Dios va a permitir un desierto para que usted se dé cuenta de quién realmente está contigo y de quién realmente es tu Señor, al cual tú dices servir. El desierto es una etapa de prueba profunda donde Dios permite que dependamos totalmente de Él. A veces son tiempos fuertes, son tiempos de sequedad, de soledad, aún tiempos de silencio, son tiempos que exponen lo que hay verdaderamente en nuestro corazón. Y es allí estar entonces desnudo delante del Señor con todo lo que está en mi corazón. En los desiertos donde nuestro Dios prueba la fe y rompe la autosuficiencia de nuestra vida. Son tiempos en los cuales podemos sentirnos agradecidos porque el Señor es allí donde nos va a permitir escuchar claramente su voz. Claramente su voz en nuestro corazón. Y Oseas 2:14 lo dice. Usted puede tomar ese versículo, remarcarlo en su vida. Si es que estás pasando o llegaras a pasar un momento de desierto, que no lo deseo, pero si llegase, siempre entienda usted que aún en el desierto Dios estará contigo. Y si lo vas a cruzar con Él. Y dice Oseas 2:14, pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. A veces Dios nos lleva al desierto, porque aquí ya no le escuchamos, estamos tan distraídos, tan influenciados, estamos tan en la nuestra, en lo que yo creo, lo que pienso, estamos escuchando tantas voces. A veces Dios dice: hijo, hija, ven acá. Y te trae un momento de desierto, que puede ser cortito, puede ser medianamente largo o muy largo. Pero sí Dios tiene un propósito. He aquí, yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. ¿Cuál es el propósito de Dios de esos desiertos? Hablar a tu corazón. De corazón a corazón. Del corazón del Padre a tu corazón. Porque de repente no escuchamos palabra, no buscamos del Señor y hay tantas cosas que corregir todavía en nuestra vida. Mira, al llegar al final de este año, el Espíritu Santo nos invita a elevar nuestro agradecimiento a un nivel más profundo. Que no sea como el agradecimiento común del mundo. El agradecimiento espiritual no nace solo cuando todo sale bien. Porque ahí es fácil ser agradecido, tener agradecimiento, pero el agradecimiento espiritual no nace solo cuando todo sale bien, sino que cuando aprendemos a reconocer la mano de Dios en la disciplina, en los procesos y aún en los desiertos. Y hoy podemos decir con fe: gracias Señor. Gracias Señor por lo que nos diste, por lo que permitiste y también por lo que no nos concediste. Porque todo formó parte de tu propósito perfecto para nuestras vidas. Que lleguemos a este final de este tiempo con un agradecimiento, pero de otro nivel, aún más profundo, porque estoy dando gracias por lo que nos diste, por lo que permitiste, por lo que no nos concediste, llevándonos en medio de disciplinas, en medio de procesos y aún también en desiertos. Cada uno sabe lo que ha vivido.
Pero lo importante es que aquí y en esto usted sea agradecido, agradecida con el Señor. Porque hay tanto más que Dios quiere darte y quiere mostrar a tu vida y a tu corazón. Y si usted dice, como que todavía no salgo de este desierto, entonces dígale al Señor, háblame a mi corazón. Ya no a nivel de oídos, sino que a nivel de corazón. Impacta mi corazón con tu palabra, con los dichos de tu boca, con lo que tú me quieres mostrar o revelar. Amén. Te invito a ponerse de pie. Quiero dejar esta reflexión en su vida, en su corazón. Cierre sus ojitos allí donde está. Vamos a orar y a dar gracias por la palabra. Padre bendito, gracias por tu palabra en esta hora. Señor, he compartido lo que tú has puesto en mi corazón y entendiendo que tu palabra jamás vuelve vacía, sino que hará lo que tenga que hacer en cada vida, en cada corazón. Padre, estamos aquí en estos últimos días del año 2025 con un agradecimiento espiritual. Señor amado, dándote gracias por la disciplina tuya en nuestra vida, que no la entendimos en su momento, pero Señor, pudimos seguir adelante y entendimos que fue corrección, Señor amado, y no menospreciamos esa corrección. Señor, nos volvemos a ti. Señor, gracias porque no nos dejaste perdernos, no nos dejaste descarriarnos, no nos dejaste, Señor amado, retroceder más allá hasta lamentar algo peor. Señor amado, gracias. Gracias porque hasta aquí podemos recibir y guardar tu palabra. Estamos agradecidos en este tiempo por esos procesos, Señor, que tú has permitido que enfrentemos. Quizás procesos no fáciles, Señor amado, pero tú lo permitiste por algo, Señor, para perfeccionarnos. Señor, fue una etapa también que nos llevó a crecimiento y a formación, aunque muchas veces no pudimos comprenderlo muy bien. Estamos agradecidos por esos procesos, porque a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Señor, estamos agradecidos por aún los desiertos, Señor, que nos ha tocado vivir, Señor amado, porque allí tú permites, Señor, que dependamos totalmente de ti. Cuando somos despojados de muchas cosas en el desierto, sin el recurso, Señor, nos lleva a mirarte a ti y a decirte, Señor, sin ti no podemos. Señor, extiende tu mano para aferrarme a ti, Señor. Pongo mi vida en tus manos, me entrego a ti una vez más. Señor, en ese desierto yo pude clamar, Señor, y pude ver tu gloria, y pude ver tu misericordia, y pude ver tu perdón. Señor, gracias. Gracias porque en el desierto tú rompes con toda autosuficiencia que pueda haber en nuestra vida. Señor, porque lejos de ti nada podemos hacer. Señor, aún en el desierto, allí tú nos has permitido escuchar claramente tu voz. Porque tú lo dijiste, Señor, te llevaré al desierto. Te atraeré y te llevaré al desierto y hablaré a tu corazón. Gracias, Señor, porque hemos aprendido a reconocer, Señor, la mano tuya, la disciplina en los procesos y aún en los desiertos. Y hoy podemos decir con fe, gracias, Señor, por lo que nos diste, por lo que permitiste y también por lo que no nos concediste. Por todo lo que has hecho, porque todo formó parte de tu propósito perfecto para nuestras vidas. Bendice a tu pueblo, bendice a esta congregación. Bendice a los que están y aún a los que se han ido y no quisieron continuar con nosotros. No declaramos palabra de maldición, sino que de bendición, y que tú sigas perfeccionando tanto a ellos como a nosotros. Señor, gracias por lo que tú tienes para esta casa. Gracias por lo que tú tienes para esta congregación. Te alabo, te adoro y bendigo tu nombre, porque tú no nos has dejado, porque tú extiendes tu mano de amor, de misericordia. Quita todo sentimiento que no debe haber en nuestro corazón para, Señor, actuar y proceder como lo que a ti te agrada y proyectarnos en fe. Porque
porque tú eres mucho mayor, porque tú eres mucho más grande, porque tú eres mucho más poderoso y tienes propósito con nuestras vidas. Y aún en el desierto tú estás acompañándonos, Señor, y estás allí hablando a nuestro corazón. Te alabamos y te adoramos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Aleluya.